identificar qué otra actividad económica de mayor valor agregado, de mayor encadenamiento, de algo que sea más favorecedor para esta región se puede impulsar. A ver, ¿qué pasó? A ver, unos detalles técnicos. Ok. Bueno, además de todo lo que estoy hablando, pues la capacidad tecnológica como las universidades y centros de investigación, como este que es un centro de investigación, pues es importante que se incorporen, que se una, que se hagan estrategias, alianzas entre la parte económica productiva y la parte pues científica tecnológica, ¿no? También es importante que si volvemos a mapear o a analizar en dónde están distribuidos el mayor número de centros, de universidades, de profesionistas con perfil tecnológico, ingeniería, todo esto, las iniciativas de patente, todo, seguramente volvemos al mismo patrón. Centro-norte y versus sur-sureste. Sector externo, pues también es importante, cómo están vinculados exportaciones, importaciones y sobre todo los flujos que históricamente han tenido la inversión extranjera directa. Solamente se debe de considerar, pero debemos de tratar de ser un poco más disruptivos en favor de esas regiones que han sido desfavorecidas. Bien, esto es Producto Interno Bruto per cápita, que es Producto Interno Bruto por entidad federativa. Bueno, Campeche siempre ha sido un punto atípico por el tema petrolero, que aquí va a haber otros expertos que nos van a hablar de esto. Y Campeche, incluso en los análisis económicos que hacemos ya de manera más rigurosa, lo quitamos porque justamente siempre nos muestra ese valor atípico, pero es por la cuestión petrolera. No refleja las condiciones socioeconómicas de toda su entidad únicamente por eso. Pero fuera de eso, Ciudad de México es la ciudad que tiene pues el mayor Producto Interno Bruto, y pues acá Oaxaca, Guerrero y Chiapas hasta el último nivel. Bien, algunas observaciones. De acuerdo con las características actuales socioeconómicas y de infraestructura de las entidades y de cada nearshoring, se está promoviendo, como les dije, a través de estar difundiendo esos patrones, esas recomendaciones, esos análisis donde únicamente no nos dice nada nuevo, sino lo que nos quedamos al término del Telecán, ¿ok? El patrón polarizado norte bajío versus sur-sureste. La infraestructura debe promover e impulsar un desarrollo más equitativo para todas las entidades y regiones del país. Y el nearshoring debe verse como un modelo que beneficia a todo el territorio nacional y no contribuya a esa divergencia territorial, porque si no estaríamos en un modelo pues igual o similar o hasta incluso peor que el anterior, donde se generan muchas desigualdades. Se necesita impulsar infraestructura productiva en regiones menos favorecidas por el modelo anterior y acompañar e impulsar propuestas integrales como la capacitación técnica, mejorar redes logísticas, mejorar los servicios de transporte, aumentar la eficiencia y utilización de los puertos marítimos, muchas otras cosas, como les dije. Dígame. Perdón por interrumpir, pero las preguntas, ¿las puedo hacer de una vez o al final? Al final vamos a hacer un espacio. Sí, sí, al final. Vamos concentrando todo lo que... Claro. Entonces, esto no es otra cosa más que la infraestructura por sí sola, no es mágica y no va a generar los efectos que queremos o que estamos esperando. Al contrario, si nada más se hace la pura obra, sin ningún acompañamiento integral de las otras partes que son muy importantes, tenemos el riesgo de que nada más sea una obra y se quede ahí abandonada, subutilizada, que ha pasado con algunos otros proyectos, donde en vez de generar un bien, pues generaron un mal, se hizo pues el costo que generó, el costo ambiental, social y demás, y no se utilizó, ni se obtuvo lo que se esperaba, y peor aún, puede ser un factor hasta de inseguridad y violencia tener obras a medio hacer o estar en el abandono. Bien, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto diseñado para impulsar el desarrollo del sur-sureste de México. Este propone fortalecer el sector industrial y aprovechar el contexto global de relocalización industrial o nearshoring, y forma parte de los megaproyectos, o realmente son proyectos prioritarios. Ahí voy a corregir eso, voy a aclarar la diferencia de la administración, pues 2018-2024. Esto cabe aclarar que las vías del tren ya existían desde hace mucho tiempo, o sea, el tren ya, lo que se está haciendo son a lo largo de la vía del tren,
pues corredores industriales que les llaman polos de desarrollo, que son una delimitación geográfica donde van a albergar parques industriales con una vocación muy definida. Ahorita lo voy a hablar un poquito más. Este corredor busca conectar el Océano Pacífico y el Atlántico a través de una ruta que va desde el puerto de Salina Cruz en Oaxaca y hasta Coatzacoalcos, Veracruz, que es la parte más estrecha de nuestro país. Bien, el CIT aprovecha la posición estratégica de los 74 municipios correspondientes al Istmo de Tehuantepec, el punto más angosto de Norteamérica, para establecer una plataforma logística industrial multimodal integrando servicios portuarios, unidos por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la red de carreteras nacionales, además de fomentar la creación de polos de desarrollo, que son lo que les comentaba, para fortalecer la industria, y se ofrece una opción moderna y eficiente para el comercio, tanto regional como global. Ojo, nuevamente, el tren ya existía y el tren nuevamente está funcionando. Mucho tiempo se dejó abandonado, había pues problemas ahí hasta con las comunidades y no se ponen de acuerdo y estuvo abandonado. Se rehabilitó, ya está funcionando, y lo que se está construyendo, las manchitas azules, es la construcción de los polos de desarrollo, que es un corredor industrial y que van a albergar parques industriales con vocaciones específicas. No vengan aquí de una manera desordenada y de manera, pues sin ningún sentido, cualquier industria. Lo que se está orientando son ciertos sectores estratégicos que se definieron por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía también los ha definido, sobre todo pues semiconductores, industria electrónica y pues algunas actividades muy específicas. Bien, estos son los 10 polos de desarrollo, algunos en Veracruz y otros en Oaxaca. Pues las características, la extensión, en dónde están, y pues bueno, el mapa creo que nos da más información de en dónde están ubicados, pero creo que también esto vale la pena reconocer porque pues lo que he leído en algunos otros medios, a lo mejor menos, más informales, es que se va a seguir esta estrategia de los corredores industriales en otras partes del país. Entonces, por eso, pues vale la pena reconocer cómo se van desarrollando y cómo se va avanzando en esta intención, en este proyecto. Bien, además de las vías del tren y de los polos de desarrollo, que es un detonante de crecimiento y desarrollo en la región muy importante, es muy necesario no solamente evaluar las condiciones que tiene a nivel estado, sino en general esta región, sobre todo en condiciones socioeconómicas. Y para ello es importante identificar la conectividad. Si hacemos un polo de desarrollo o un parque industrial en medio de la nada, totalmente desconectado, lejos de los servicios, de donde la gente que trabaje ahí, una cosa es trabaje ahí y en otro lado vive. Esas distancias, o sea, pensemos en personas que se desarrollan como seres humanos y que no solamente pensemos en la parte laboral, sino en la parte social, la parte humana, la parte como seres humanos. Algunos polos están alejados de los centros urbanos. ¿Qué son centros urbanos? Pues las ciudades más cercanas, de ahí del istmo. Sí, Oaxaca, sí, Veracruz tienen ciudades muy importantes, pero están alejadas de este corredor industrial, lo cual puede limitar el acceso a servicios básicos y aumentar los costos de transporte. En la región del Istmo se destacan 5 zonas metropolitanas que son las más cercanas a los polos de desarrollo y al CIT, los cuales son Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Salina Cruz y Tehuantepec. Prácticamente estas ciudades son las que tendrán que abastecer de servicios como vivienda, como educación, centros de salud y todo lo que una persona en sí necesita y demanda. No podemos pensar únicamente en un parque industrial en medio de la desconexión total porque son personas. Si no se considera la conectividad y la oferta de servicios básicos, estamos vulnerando en su constitución como personas a población ya vulnerable simplemente porque se están ubicados en estas regiones que son las más pues vulnerables o desiguales de nuestro país. Todavía estamos incrementando, lo estamos acercando para vulnerarlo más. Entonces aquí es donde viene la parte social y la parte desde los diseñadores y tomadores de decisiones en la parte de política pública para que eso no suceda, para que se cuide, se planee y se hagan estrategias de apoyo. Bien,
Estas ciudades son cruciales para el desarrollo de servicios urbanos y deben ser priorizadas en la planificación para asegurar el crecimiento y el desarrollo regional. La conectividad entre los polos de desarrollo y estos centros urbanos es esencial para garantizar el acceso a servicios básicos como vivienda, educación y salud, lo que resulta en un desarrollo más equilibrado para toda la región. Es decir, que la estrategia de infraestructura y de planeación con sectores estratégicos en parques industriales debe ir acompañada de esa planeación en servicios básicos, y para eso no es nada sencillo ni no es nada trivial. Simplemente pensemos en cada ciudad. Yo sé que hay secretarios de desarrollo económico de otros estados viéndonos y ellos tendrán una realidad diferente. Cada estado enfrenta situaciones diferentes que tendrá que adaptar para poder, digamos que, beneficiarse de la mejor manera de todo este fenómeno de relocalización sin afectar más a su población. Sí, pensemos en los términos económicos y en los datos duros, pero pensemos también en las personas y estos servicios. Entonces, imagínense las partes de desarrollo urbano o el desarrollo de vivienda en cada entidad, pues tendrán sus propios retos y sus propias complejidades. El uso de suelo, el abastecimiento de servicios básicos como drenaje, agua potable, electricidad, internet y todo lo que demandamos. O sea, es un trabajo gigantesco, titánico, pero solo así podremos impulsar el desarrollo regional sin afectar más de lo que inicialmente estaban las zonas, las regiones o las ciudades que queremos promover. Bien, estos son los polos de desarrollo. A ver, estos son con este va. Los polos de desarrollo, y estas son las distancias a las zonas metropolitanas del Istmo. Hay algunas que están cercanas, pero hay otras que no. Por ejemplo, pues el de Matías Romero, la ciudad más cercana está a más de 105 kilómetros de una ciudad. Entonces, pensemos simplemente ese caso hipotético, todavía no está ahí, pero pensemos en las personas, en las empresas de proveedoras de servicios a esas empresas, el trayecto, los tiempos, la distancia, el costo, o hay una emergencia, cómo atiendo a una persona que tuvo un accidente y cómo lo llevo a un hospital, etcétera. Ay, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es un tema que debe de ser muy cuidado, sobre todo el acceso, no desarrollar e incentivar la creación de industrias en medio de la nada, totalmente descobijados. Bueno, algunas estimaciones sobre el crecimiento y los servicios necesarios para estos polos de desarrollo, pues de acuerdo al Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo, que esto lo publicó la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, pues se han desarrollado estimaciones sobre el crecimiento poblacional y la demanda de los servicios básicos, y los que principalmente se abordan son viviendas y hogares, educación, salud, agua, saneamiento y electricidad. Ellos hicieron sus cálculos en escenarios tendenciales, pronosticando más o menos cuánto se tendría que estimar la construcción de estos servicios. Yo vi este plan de desarrollo muy desarrollado, valga la redundancia, con muchos detalles y a mucha profundidad, pero siento que faltó algo porque generan y calculan las viviendas para todo Veracruz y para todo Oaxaca, sin pensar o focalizar esos esfuerzos concretamente para este proyecto aquí donde se necesite. Creo que todavía falta eso. Seguramente en cada estado y con los corredores que se van a estar impulsando se tendrán que hacer trabajos exhaustivos de esta planeación urbana en torno a estos proyectos de desarrollo industrial. Bien, estos son, pues digamos que tal cual se cuenta esta región del Istmo, que son escuelas y hospitales. Entre más claro, pues tienen menos condiciones o menos acceso, y entre más oscuro es donde hay mayor cobertura. Simplemente es muy evidente, tanto para escuelas de educación superior o profesional y los hospitales, pues estamos muy alejados, y únicamente algunos municipios, en este caso, pues las ciudades son las que presentan mejor cobertura. Riesgos de una mala conectividad de los PODEBIS. Los PODEBIS son los polos de desarrollo para el bienestar, así le llaman. Pues son disfuncionales, disfuncionabilidad entre la actividad económica concentrada en estos polos de desarrollo y los requerimientos básicos de soporte humano y social de la población que ahí se encontraría ocupada. Riesgos de subutilización o abandono de la infraestructura construida, obras de construcción abandonadas y a medias, obras terminadas y no utilizadas,
costos sociales, económicos y ambientales sin beneficios para la población local. O sea, eso es lo peor que nos puede pasar, que es peor que no haber hecho la intervención y el gran esfuerzo que representa para México este tipo de obras y de acciones. Entonces, aquí sí viene una tarea muy interesante de todos los que formamos esta red entre lo académico y el sector público, para ponerlo en la mesa, para evidenciarlo, de que ya se hizo la obra o ya está, pues se tiene que hacer que funcione con toda la voluntad y con todos los esfuerzos de todos los sectores que a los que nos toque participar. A ver. A ver, ¿puedes pasarle, Rosa? Bueno, proyectos prioritarios y megaproyectos. Bueno, los megaproyectos son impulsados principalmente por capital privado y su ubicación se decide conforme a la mayor rentabilidad de los capitales privados. Y los proyectos prioritarios son proyectos públicos financiados principalmente por el Estado con orientación hacia el beneficio colectivo, es decir, el Estado es el que decide en dónde. Si nosotros dejamos estas decisiones de localización de proyectos, llámenle muy importantes o de un gran impacto, pues ¿dónde creen que se van a ubicar las empresas privadas? ¿Dónde creen que si ellos decidieran? Pues en el norte, ¿no? Donde reducen costos y riesgos. Y entonces el beneficio y el impulso y el desarrollo que hemos platicado y eso, pues no es importante. O sea, por eso es muy necesaria que sea ese tipo de proyectos con la intervención de este orden superior que debe tener el Estado para decidir en dónde se debe, no donde ellos quieren. Si ellos decidieran, pues, ¿qué pasó con lo de la cervecería en el norte del país, que no hay ni agua, pero aquí está la distancia corta? O sea, ese tipo de decisiones únicamente pues son a ver en dónde reduzco mis costos. Y estas decisiones que son, digamos, una rectoría por el Estado, es donde debemos impulsar porque se necesita no solamente prevalecer el patrón divergente o polarizado que tenemos en México, es positivo para ellas mismas. ¿Por qué? Porque estas ciudades medias ubicadas del centro hacia el norte, el Bajío, el norte del país, pues están empezando a enfrentar problemas de sostenibilidad, temas de agua, temas de gentrificación del suelo. ¿Qué es la gentrificación? El encarecimiento de la vivienda en las ciudades porque ya no hay dónde construir y ya quien pueda pagar más, entonces los precios se nos va, como es el caso de la Ciudad de México. Ese tipo de problemas están enfrentando estas ciudades de insostenibilidad, inseguridad, claro. ¿Cuál? Electrificación, porque en el norte se está dando este proceso de falta de conectividad de alta tensión y los parques industriales, así como lo del agua, que sería ahí. Es correcto. Entonces, seguir promoviendo esa polarización no es ni siquiera ya bueno para algunas ciudades que están en condiciones de mayor ventaja y mucho menos para las que siguen estando en este rezago económico y social. Y bueno, esto también lo saqué de algunos trabajos de la Secretaría de Desarrollo de la SEDATU, y pues bueno, menciona que pueden transformar la configuración urbana. Claro que la van a transformar. Al ser desarrollados con un enfoque redistributivo y participativo, estos proyectos generan dinámicas diferentes en las ciudades intervenidas, cuentan con participación, bueno, deben de contar con la participación de comunidades locales en estos procesos que refuerza pues esta diferencia, ¿no? Las ciudades orientadas por un estado rector de la planeación posibilitan un ordenamiento del territorio en beneficio común. ¿Por qué? Se menciona mucho la planeación. Al ser el Estado el que promueve, pues todos lo tenemos que ajustar y tenemos que ajustar los planes de desarrollo urbano, regional, metropolitano en todos los órdenes de gobierno. Y cuando son proyectos que pues únicamente se deciden desde la iniciativa privada, pues no toman en cuenta toda esa planeación y sabemos, se los digo porque me he dedicado mucho tiempo a hacer planes de desarrollo, no puedes asegurar que van a llegar estos capitales o que vas a contar con estas inversiones y tú puedas hacer tu plan de desarrollo adecuado o con estas inversiones. Entonces, cuando es un proyecto desde el Estado, pues entonces todo lo ajustamos y todo va en esa dirección.
Bien, al tener proyectos desde la dirección del Estado, se tiene la capacidad de planificar y desarrollar planes municipales, regionales y metropolitanos para una proyección estratégica del crecimiento urbano adaptado a la vocación productiva y a las capacidades del territorio. Es muy importante el proceso de planeación. ¿Qué pasaría si nada más dejamos estos proyectos prioritarios y a que el Estado en el nivel federal pues ellos lo hagan y el Estado, bueno, la entidad federativa o el municipio se quede al margen? Ni siquiera podemos entender cuáles serían las verdaderas demandas o el verdadero potencial de esa región más que la región misma, incluso aunque sea el Estado. Nadie conoce más a su población que los que estamos ahí. Entonces nos tenemos que involucrar y tenemos que estarnos alineando. Otra consecuencia de que si no se alinea o realmente pues no se tendrían los beneficios y podríamos generar otros más que no tenían. Y pues bueno, posibilita planear el territorio generando planes y programas estatal y metropolitana que proyecte el crecimiento de las ciudades a partir de la planeación estratégica, buscando la producción, esto yo lo leí, ¿verdad?, productiva en cada territorio, según sus necesidades y sus capacidades. El CID a julio del 2024, digamos que de los 79 municipios que integran la región del Istmo, solamente 15 tenían su plan de desarrollo urbano y solo una de las 4 zonas metropolitanas impactadas cuenta con un programa de desarrollo metropolitano. Entonces, esto no es un proyecto sorpresa que mágicamente me agarró desprevenido y hay que hacer un plan, o sea, tiene ya algún tiempo, y los esfuerzos para poderse alinear pues no han sido suficientes. Ahora imagínense con un proyecto que sea únicamente promovido desde la iniciativa privada, que no le importa mucho o no hay más interés más que prioritariamente pues salvar sus inversiones. Y bueno, no quiero hablar demasiado porque siempre la iniciativa privada pues no la podemos excluir, la necesitamos, pero todo debe ser estratégico y desde un plan rector del Estado. Es lo único que yo a título personal lo recomendaría. Algunos datos económicos relevantes. Bueno, esto es lo que estamos viendo a través del CID y lo que ha sucedido y la parte de la planeación. Si pudiéramos tener ahorita, no es el espacio, pero todos lo sabemos, un diagnóstico más profundo de todos los datos de variables económicas, socioeconómicas, pues la región sur-sureste pues siempre está, ¿no? Sin embargo, cuando se detonan estos proyectos, pues obviamente mágicamente, no mágicamente, se detonan otras actividades y otros indicadores, se favorece esa dinámica interna. Y pues la región sur ha visto una redinamización importante en industrias básicas y de refinación impulsada por la construcción de infraestructura y la rehabilitación de plantas de refinación, por ejemplo, la planta de Salina Cruz en Oaxaca, como por la de Minatitlán de Veracruz, debido al avance de los trabajos de rehabilitación. Bueno, esos son datos del Banco de México. Y en los últimos años, pues, las entidades del sur pues registraron estas tasas de crecimiento. Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, pues Chiapas han tenido estas tasas positivas. También hay que entender que todavía en los últimos años estamos considerando lo que sucedió a nivel global y a nivel nacional y en todos lados, el tema de COVID. Bien, pues a raíz de esto y también digamos que en los últimos años vemos cómo el valor de la producción en la industria de la construcción por región pues se ha disparado en el sur, pues yo creo que son de los pocos indicadores donde la región sur-sureste pues ya empieza a despegar y eso redinamiza otros sectores y redinamiza la región y bueno, eso es algo positivo porque ya no siempre la vamos a estar relegando hasta en los últimos lugares. Y bueno, algunos indicadores de mercado laboral, también nuevamente pues el sur es la azul, perdón, aquí está, no estamos todavía, pero ahí se empiezan a ver esta es tasa de desocupación. Entonces miren, ahí vamos a poco a poco, en el mediano plazo, en el largo plazo, si hacemos un análisis más exhaustivo, seguramente también en el mediano plazo vamos a encontrar que esos indicadores poco a poco se fueron cambiando. Esos son datos del Banco de México. Y bueno, y otro de los elementos, y creo que es muy importante, que cuando son proyectos con la Rectoría del Estado, se debe de incorporar la participación comunitaria, que la región, que las comunidades sientan esos proyectos, sientan la infraestructura y sean partícipes. No es fácil, es un tema y es un reto muy grande porque todos, siempre creo que
el miedo a lo desconocido, viene alguien y hace una obra si no me preguntó, y todos esos problemas socioambientales y problemas se deben de atender con mucho respeto y con mucho cuidado, y eso es la interacción que paulatinamente se debe de ir teniendo en el acercamiento con las comunidades. Bien, al ser proyectos impulsados por el Estado, se debe tener como prioridad involucrar a las comunidades y fomentar su participación activa, es decir, no vengan y construyan algo, y pues cómo vamos a poderlos integrar si es algo totalmente desconocido, totalmente desvinculado y totalmente ajeno a su dinámica comunitaria. Bien, y al incentivar la participación comunitaria en la generación de espacios, equipamiento, infraestructura, se beneficia a estas comunidades, se ayuda a las personas que se sientan tomadas en cuenta y además realmente se tiene una capacidad para la toma de decisión. Yo he participado en algunos proyectos donde teníamos que estar trabajando activamente con la comunidad, es un trabajo muy bonito, también es muy difícil y a veces hay comunidades donde pues representan riesgos para ambas partes, y eso es lo que se debe de reconocer. Si nosotros como tomadores de decisiones no estamos conscientes de eso, entonces significa pues que estamos totalmente ajenos y cada quien hace su trabajo desde su escritorio, y las comunidades o las regiones y los estados viven una realidad totalmente distinta a lo que nosotros creemos. Y bien, conclusiones. El corredor interoceánico del CID y los polos de desarrollo se están construyendo para que tengan impacto esperado, deberán estar correctamente conectados a los centros urbanos de la región. Las ciudades cercanas, principalmente Coatzacoalcos y Salina Cruz, deberán prepararse para abastecer de servicios básicos y sobre todo vivienda para la población que llegue a trabajar en este corredor. Esto no solamente quiero que sea tomado o lo analicemos para este corredor para el del Istmo de Tehuantepec, sino en su momento, cuando lleguen los trenes o los planes de los corredores industriales, va a suceder lo mismo. Las ciudades cercanas a esos corredores tendrán que prepararse en términos de vivienda, de uso de suelo, de agua, de condiciones, para que se mejore y pueda ser una estrategia de éxito. Si no, tenemos el riesgo de que se abandone, se gaste, se haga el esfuerzo y ahí quede. La planeación urbana de las ciudades debe considerar el aumento de la demanda propiciada por el empleo generado, en este caso los polos de desarrollo. Si no hay una adecuada planeación urbana en las ciudades aledañas, se corre el riesgo de que las obras de infraestructura sean obras improductivas. Se tiene también el riesgo de vulnerar a la población en las regiones del sur-sureste, que ya son vulnerables. Y lo mismo para otras regiones, no solamente en el sur hay población vulnerable. Por ejemplo, regiones que han quedado un poco desconectadas, veo mucho occidente como Sinaloa, Nayarit, o sea, que a mí todavía se me hace el caso un poquito más preocupante porque tienen otro tema social que todos sabemos y que a todos nos duele, pero se habla del norte, centro, bajío y sur, sureste con estas obras, incluyendo el Tren Maya, pero por ejemplo en Sinaloa no hay un proyecto para incentivarlo y conectarlo con la dinámica nacional, y mucho menos tampoco aparece como una de las ciudades para captar el nearshoring. Y bueno, pues eso sería todo, y pues muchas gracias. Les voy a dejar mi correo por si tienen algún comentario, y pues gracias. Muchas gracias, Marisa, gran exposición, nos pone en la mesa de centro cuáles son los elementos que se deben de considerar y que a veces no vemos en el tema de la planeación e implementación de la política pública en los municipios, que es donde realmente debe de estar ahí la intervención del Estado y la coordinación. Pasemos, gracias Marisa, muy buena exposición. Pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos 1, 2, 3. Vamos a empezar con estas preguntas, si te parece, Marisa. Claro que sí. Y después abrimos el micrófono a los compañeros que están en línea. Adelante, Marisa, si quieres, un poquito para acá, sí, para que te puedan ver. Adelante, gracias. Marisa. Por favor, compañera. Gracias. Cuando yo te interrumpí, empezabas a tocar el gran punto del que yo quería hablar. Y toda tu exposición, muchas gracias por ello, giró en torno a esto. Altagracia Gómez, cuando empezó esta campaña, ya después de ser nombrada, y apareció ante muchos medios de comunicación, sí mencionó esta parte de, bueno, vamos delante de gobernadores, vamos a planearlo, porque no quiero que pase lo mismo que pasó con las brujas en Juárez. Y hace poco se dio a conocer una estadística de violencia sexual, no de abuso, no de violencia sexual, en contra de niños y niñas
En Querétaro, a unas horas, a una hora. Sí, no sí. sé. En Querétaro también es un clúster muy importante industrial de tecnología. Eso yo no me lo imaginaba. O sea, si hay una correlación entre el desarrollo pujante, por ejemplo, lo relacionado en Saltillo, en Coahuila, todo esto, fue después del TIME y de todo este, como tú dices, rush que hay de vamos a construir y el Telecan, el Tratado Bilateral de Libre Comercio nos va a hacer cuadros. Sí. Entonces empezaron a construir y pum. Luego viene la desgracia social que fue ampliamente documentada y que todos seguramente conocemos aquí. Y ella se acaba de, o sea, lo menciona, no digo que se, lamentablemente luego no se hace nada. Tú, con ya todos estos estudios, y no sé si también estás involucrada en estas discusiones, te agradecería mucho que nos dijeras, que nos lo compartieras. ¿Crees que esta vez sí se tome en cuenta este factor de, si no lo hacemos bien, va a haber otro episodio de muertes de Juárez, se va a recrudecer el narcotráfico, todo lo que hay, todo lo malo que hay. Y toda, por ejemplo, este fenómeno de derecho de piso que hay en ciudades. Si hay una nueva ciudad, perdón, pero ellos lo van a ver como nuevos mercados. Así es. Entonces, esta es una pregunta así, ya sé que fue extensa, discúlpenme, pero quería saber si estás participando en una de estas discusiones y si lo ves que se va a llevar a cabo, porque si no, esto se va a quedar otra vez en nuestras libretas como algo que pudo haber sido y no fue, y preparándonos para una nueva tendencia de noticias negativas de aquí a 10 años. Sí, bueno, pues muy buena pregunta. Como les dije, estos son temas muy, muy complejos, es muy difícil aislar y únicamente hablar y decir solamente lo económico es lo importante o lo social, o sea, no hablé porque tampoco hay tanta información. Yo creo que a la distancia, después de lo que sucedió con el Telecan, que después fue el TIMEC, ahora tenemos mucha más información, medios de comunicación, redes sociales, datos, ahora las tecnologías de la información han facilitado el tener acceso a esas verdades muy crudas y muy dolorosas que antes, para empezar, y nos enterábamos, o nos enteramos muchos años después y por los medios de comunicación que nos decían lo que nos querían decir. Actualmente ya todos estamos como muy conscientes de esa problemática y ahora en todas las intervenciones, en todos los proyectos, todo se debe de visibilizar. Si no se visibiliza, pues ya estamos empezando otra vez nuevamente mal. Tenemos ahora la ventaja de que, ok, esto sucedió, no queremos, y eso estoy consciente de que nadie quiere que sucedan esos o otros delitos graves o delitos peores, para no hacerlo, para empezar a planear de cómo no hacer, cómo no caer en eso. A diferencia también de lo que sucedió hace más de 30 años por el Telecan, todos creo que estamos o aprendimos de la lección o debemos de haber aprendido la lección de que son estrategias integrales de todos los sectores, de todos los niveles de gobierno y de toda la población de manera conjunta. No es únicamente la culpa ni la población, siempre volvemos a revictimizar, ¿no? Pero ahora ya tenemos más información, se tiene que hacer y se tiene que ver. Si no es así, pues entonces quienes estamos participando en cualquier nivel de gobierno, planes de desarrollo municipal, estatal, federal, metropolitano, lo que sea, participar de manera activa y alzar la mano y ponerlo en la mesa. Eso es, yo creo que lo que nos queda, y pues bueno, no hay una solución salomónica, no hay una forma que quisiera uno o cualquier gobierno ya mágicamente reducirla, sino que deben de ser estrategias de mediano y largo plazo. Pero si nunca sacamos en la vulnerabilidad económica a regiones rezagadas, estamos generando más población que sea como más vulnerable a caer en este tipo de organizaciones criminales. Entonces son soluciones de muy largo plazo que pues ¿qué nos queda más que pues cuidar y seguir y abonar y aportar y traerlo a la mesa y mencionarlo? Eso es lo que podría yo considerar. Muchas gracias. Adelante, compañero. Ignacio Campos, del periódico Cumplimiento. Doctora, preguntarle cómo visualiza usted que se puede convencer a los inversionistas, porque sabemos bien que ellos pues analizan bien dónde van a poner su dinero. Sus capitales. Y sabiendo que siempre competitivamente ya lleva una delantera enorme el norte versus el sur, tanto en educación, infraestructura, cultura, servicio, etcétera. O sea, ¿cómo hacer eso? Porque me parece que ese es el meollo del asunto. Se puede hacer toda esta infraestructura y demás, pero si no se atrae a quien debe invertir, o sea, ¿cómo se hace ahí esa parte?
Pues yo más que convencer, sigo pues promoviendo el estado rector más fortalecido, decir, bueno, hay oportunidad y aprovechar el nearshoring. México es pues un gran punto, pero no aquí donde quieres, o sea, es aquí donde pudiera negociarse desde el punto de vista, o sea, el Estado es el que debe de cuidar, hasta tiene esa responsabilidad, porque si no, pues los capitales privados regresamos a lo mismo, se ubica donde minimizan sus costos. Y luego, si lo dejamos únicamente a las entidades federativas, pues estas a veces pues compiten, bueno, no, muchas veces compiten entre ellos para jalar los capitales en detrimento de sus territorios, de sus recursos naturales y de su población. Es decir, si te vienes aquí en este estado, pues yo te pongo el agua, ya el predial, o sea, todo muy fácil para que se vengan aquí. Entonces sigo creyendo que una estrategia de un estado fuerte y rector que decida dónde es lo más conveniente sea lo que se deba de hacer y pues no flaquear ante esas negociaciones. Gracias, Maritza. Tenemos otra pregunta. Buenos días, Miguel del Villar. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Yo me dedico a la parte de promoción y atracción de inversión de empresas extranjeras en México, facilitarles todo ese tipo de procesos. También soy creyente del proyecto del CIP, porque me parece que este proyecto en 5 años o 6 va a ser muy distinto a lo que estamos viendo hoy. Lo que no veo actualmente es esto que habla usted de las vocaciones. ¿Cuáles son claramente las vocaciones que tiene pues, la región, el proyecto o los mismos poderes? Sí. Me parece que junto con ello falta mucha promoción de esos sectores y de las mismas vocaciones, porque yo que estoy en esto y con la pregunta anterior, sí, ¿qué elementos tengo yo para promover una empresa que tiene interés de venir a México, poderle decir que esa es una zona interesante para ellos por la vocación del poder ir de la región y del sector en el que está la empresa? A mí me queda muy claro que en una empresa del sector automotriz de autopartes difícilmente se va a establecer ahí porque ya las cadenas de valor están tan establecidas que no. Pero entonces, ¿cuáles sí son los sectores? Sí, no lo puse, o sea, una disculpa. Y el otro punto que veo de riesgo es, justamente hablando de mediano y largo plazo, es que estos proyectos sean permanentes en el tiempo, porque tuvimos las zonas económicamente especiales que luego desaparecieron, todas las empresas que ya le apostaron en su momento, pues luego ya proyectos del gobierno federal resulta ser que no le dan continuidad y entonces pues ya no hay interés de las empresas de regresar. Sí, bien, pues sí, la verdad es que no puse, fue tal vez un error mío de que no puse las vocaciones de los sectores que se están impulsando en los polos de desarrollo. Son 10 sectores, entre ellos lo que recuerdo así, pues son los microcircuitos de la electrónica, algunas partes también automotrices, dispositivos médicos, farmacéutica y me parece que agroindustrias, o sea, son 10 nada más de todas las actividades económicas que tenemos. En cuanto a la vocación, si nosotros hacemos un análisis agregado como se ha utilizado para definir la vocación productiva del Estado, por ejemplo, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, según, o sea, tienen vocación turística, entonces no hace match con lo que estamos promoviendo, pero esta región del Istmo, y eso también lo supe porque pues apenas estuve en un congreso de esta región, es más industrial. Aquí lo que yo veo muy positivo del corredor, bueno, muchas cosas, pero un aspecto muy importante es que cuando la vocación que ya tiene el territorio de la región no le está dejando avanzar como debería o la está rezagando, pues algo se debe de hacer de manera disruptiva para que esa vocación se impulse hacia algo positivo. Entonces, yo lo veo muy favorecedor porque es acercar industrias no tan pesadas como la electrónica, los microcircuitos, a esta región donde no había. Normalmente ahorita toda la parte electrónica efectivamente está en Querétaro, está en este clúster, todo esto. Entonces, ahí estamos siendo disruptivos para que regiones que estaban más cercanas hacia el turismo puedan tener un tipo de industrias con mayor valor agregado. Ajá. Entonces, ¿cómo promocionamos? Pues obviamente ahorita apenas se están construyendo, se está esperando, tenemos que hacer mucha campaña y de mucha labor para que permanezca, para que sea eficiente. Lo que sí creo que es muy bueno también es por la reducción de costos con los puertos, la parte logística que no se tiene en otras partes, porque todo lo que fue para el TIMEC fue por vía carretera, y aquí por la cercanía del tren, esa es una gran ventaja que sigue potencializando el CID y que puede ser muy atractivo para las inversiones. El tren no se va a ir porque lleva más de 100 años y no se va a quitar, o sea, eso está muy bien. El riesgo que se tiene es que los polos de desarrollo no se utilicen.
Entonces, si visibilizamos esa ventaja de red logística de comercio internacional, eso es algo que no se puede replicar en otras partes del país o en otros países por la cercanía y pues bueno, la parte de comercio. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más en línea. Rodolfo, por favor, ¿nos apoyas? Así es. La primera es de Elizabeth Machuca de BN Américas. Y ella pregunta, ¿cuáles de los riesgos que mencionó considera que es más probable que enfrente el corredor interoceánico? ¿Y qué es lo que más le ha afectado a los proyectos prioritarios que vienen desde la administración anterior para que tengan éxito? Bueno, nuevamente, yo creo que mi temor es lo que comentábamos, que se hagan las obras y que no se les dé la utilidad y que no tengan esa funcionalidad y pensemos que a nuestro país, o sea, cuesta mucho tener estos proyectos, a lo mejor como otras economías, otros países más desarrollados lo hacen con menos esfuerzo, menos sacrificio. Nosotros estamos sacrificando muchas cosas para que funcione. Entonces yo creo que lo mínimo es, pues ahora hacemos que funcione y todos los niveles de gobierno promoverlo y para que pues pueda, no sea un desperdicio. Los riesgos, ¿cuál era la otra? Que para que no pase lo de, bueno, y también hay que pensar que no es mágicamente, o sea, un sexenio si apenas ni siquiera se alcanzan a terminar de construir, hay que pensar en el mediano y largo plazo. La desesperación y el tema político nos come, nos consume. Ahorita tenemos el ejemplo del tren interurbano entre Toluca y Ciudad de México, que soy una usuaria y fiel seguidora de este tren, y realmente se llevó muchos años. Ojalá que pudiéramos hacer las obras más pronto, ojalá que pudiéramos tener los beneficios, pero cuando son obras planeadas, estructuradas y que tienen esa utilidad, esa es la mayor promoción de ese mismo espacio y para replicarlos en otros espacios de manera estratégica y de manera planeada. Entonces, no hay soluciones mágicas, no es de un sexenio para otro. El mayor riesgo, que se abandone, se subutilice y que generen otros riesgos, hasta como la inseguridad o vandalismo o miles de cosas, en estas obras que costaron mucho, mucho en términos económicos, sociales y hasta también ambientales. Adelante. Y la otra pregunta es de David, y le dice, ¿qué le parece la estrategia presentada por la doctora Sheinbaum y su asesora Altagracia sobre reforzar la política industrial? Y en cuestión del nearshoring, nunca se mencionó dar prioridad a estas comunidades y municipios. Solo se dijo que se daría prioridad a que se instalen donde haya los recursos necesarios para ello. Y si cree que es cierto eso de que exigirán buenos sueldos y condiciones para los trabajadores. Pues a mí se me hace muy buena la estrategia. Realmente la política industrial es hacer una política con planeación estratégica, no dejarlo a la libre localización y a la decisión de las empresas. O sea, pueden implicar muchas cosas y para eso pues hay marcos regulatorios, hay usos de suelo, hay muchas instituciones que deben de participar. Entonces, cuando hablamos de una política industrial, me parece algo excelente porque no va a ser que al libre mercado donde se quiera ubicar en función de únicamente el interés pues de las empresas, sino que es de manera estratégica. Lo de las vocaciones, como lo mencioné, se deben de considerar, pero sí quiero ser crítica de que si se identifica una vocación que no está generando lo que se espera para esa región, pues poco a poco, no de manera drástica, pues ir transitando hacia pues actividades que le genere mayor valor agregado en la región, como ahorita lo de los microchips en el sur-sureste, a mí se me hace algo muy disruptivo. ¿Y cuál era otra? Que sí creo que lo de los sueldos y... Que sí cree... lo de las comunidades, ¿no? También lo de las comunidades. Sí, yo creo que también pensar una estrategia de desarrollo desde el gobierno federal, lo global, vamos poco a poco acercando el territorio. Conforme vamos llegando, no sé, a tal estado, ahí se debe de ser mayor la participación del gobierno estatal y los gobiernos municipales. ¿Cuántos municipios no tenemos a nivel nacional? Es muy, muy difícil poder hacer una planeación estratégica de política industrial identificando todas estas unidades de análisis, pero al menos si ya llegó en la región tal o en el estado tal, ahí nuevamente se vuelve a hacer esa planeación. En términos macro está bien y ya cuando se va desarrollando hasta por lineamiento se debe de incorporar la participación social y eso es algo que hemos aprendido también con el tiempo que tiempo atrás no se tenía, ahora se tiene que incorporar y ahora sí también si lo cruzamos con lo que a nivel global se habla de los objetivos del desarrollo sostenible y las comunidades, pues con mayor razón tenemos que involucrarlas.
Y pues... Bueno, pues muchísimas gracias, merece un aplauso.